2 minutitos más y ya arrancamos. Por las dos, a ver si entra un compañero o compañero más, o ya tenemos un número bastante fijo, pero... Bueno, vuelvo a recordar que, bueno, el encuentro de hoy lo que vamos a hacer es desarrollar, bueno, está Ana Clara Alicate, va a desarrollar sobre teorías psicológicas cognitivas, Franco Biaggioni, que va a desarrollar relación mente-cultura, y Pilar Aranda sobre inconsciente y sexualidad. Unidad 3, 4 y 6. Podría decirse. Bueno, ya somos 70. Avisamos, me están avisando ahí por WhatsApp, capaz se escucha el sonido. Estamos haciendo el intento, ya casi estamos transmitiendo en vivo por YouTube, por ende podría quedar grabado por ahí. Avisamos para quienes consultaban. Emma, en este encuentro en particular no vamos a desarrollar el conductismo o sistémica, porque es un encuentro orientado como a afianzar de estas temáticas tras el cursado de este año. Aún así, en nuestro canal de YouTube, que se pasó más arriba, no sé si te aparece el link, si no lo puedo volver a enviar, tenemos otros encuentros desarrollando otras unidades como unidad 1, unidad 5, que seguramente van a servir. Pero para este encuentro en particular son esas 3 unidades que mencionamos. Genial, bueno, podemos iniciar, si quieren. Bienvenidos Ana Clara, Pilar y Franco. Les agradecemos que se hayan sumado para este encuentro, orientado, bueno, a poder brindar otras herramientas más para los estudiantes de cara a estos exámenes finales. Es un placer, y nada, no sé cómo se habrá organizado, quién empezará, es todo suyo. Bueno, si quieren arranco yo, como para hacer el orden del programa. Me tocó la unidad número 3. Mi idea es hacer un recorrido bastante esquemático. Y la idea es no profundizar demasiado, sino dejarles un esquema y que a partir de ese esquema ustedes me puedan hacer consultas para profundizar, ¿sí? Es una de las unidades más largas porque tiene muchas teorías. Es un poco más heterogéneo porque en realidad compendia teorías que tienen algo que ver con lo mental, ¿sí? Pero son distintas. Entonces, lo que me gustaría puntualizar así en un principio es el esquema de la asignatura, ¿sí? Poder pensar, volver a retomar, ¿sí? Solo enunciándolos, aquellos principios básicos que están en la unidad número 1. En la unidad número 1, que se plantea la psicología como campo problemático y las influencias que recibe la psicología en su nacimiento como ciencia, se empiezan a plantear, ¿sí? En esta idea del campo problemático, de qué modo organizar el campo difuso de la psicología. El modo que encontró DPC, ¿sí? Que es una de las posibilidades para poder transmitir y agrupar este campo difuso de las psicologías y los distintos autores, es a partir de ciertas unidades temáticas, ¿sí? Si están dentro del programa 2020, no van a tener estas llamadas preguntas, ¿sí? La pregunta por el aprendizaje, la pregunta por el conocimiento y la pregunta por el saber, pero la lógica es la misma. Nosotros vamos a agrupar aquellas teorías que hablan de algo relacionado con la conducta y con el aprendizaje en esta unidad temática de la conducta, ¿sí? Y ahí vamos a ubicar el conductismo, el neoconductismo, también en los inicios a Pavlov. En esta unidad, que es la que me toca a mí, agrupamos lo mental y los procesos psicológicos, es decir, todas aquellas teorías que trabajan algo en relación a lo mental, no la mente en sí misma, ¿sí? Porque vamos a encontrar que cada una trabaja distintos objetos, pero que todos los objetos aluden a algo de lo mental y la dinámica de eso, de lo mental. Por otro lado, vamos a encontrar el punto de la teoría sistémica. ¿Le vas a ayudar?
Por otro punto van a encontrar la teoría sistémica, ¿sí? Dentro del objeto de estudio sistemas, y por último el inconsciente. Bien, volvemos entonces a la unidad y nos quedamos situados en la unidad número 3, teorías psicológicas cognitivas. Ahí vamos a encontrar la Gestalt, Piaget, la ciencia cognitiva, y también lo vamos a ubicar a Bruner, que en realidad está en la otra unidad, ¿sí? Pero que también tiene que ver con lo mental y con los procesos psicológicos. Aclaro que estoy con mis hijos, ¿sí? Así que si ven alguna interrupción o algunas palabras descolocadas, van hacia ellos. Bien, en la Gestalt nosotros vamos a encontrar que el objeto de estudio es la percepción, ¿sí? Lo intersubjetivamente constante. Y cuando hablamos del método, lo van a encontrar de distintas maneras. En algunos autores van a encontrar que es un método ecléctico, ¿sí? Es decir, que utilizan los métodos que le vienen cómodos para poder investigar algo en relación a la percepción. Van a encontrar que trabajan con la observación, que trabajan con la experimentación, pero no se trata de una experimentación rígida como la trabaja el conductismo o como está propuesta desde el positivismo, sino que hablan de una observación ingenua, una observación de la vida cotidiana, ¿sí? También hacen experimentaciones, ¿no? Pero verán que no tienen una modalidad tan rígida como era, por ejemplo, en el conductismo. Los representantes son Wertheimer, Kohler y Kafka. Van a tener que aprender a escribirlos lo mejor posible porque el examen es escrito, ¿sí? Así que ahí van a tener que practicar cómo se escribe. No son los únicos que existen, sino nosotros en DPC siempre vemos los iniciadores de, ¿sí? Bueno, estos son los iniciadores de la escuela de la Gestalt. Uno de los conceptos fundamentales de la teoría de la Gestalt es el llamado fenómeno phi o movimiento aparente. Este fenómeno phi o movimiento aparente es una observación, ¿sí? Que realiza Wertheimer y lo que hace es observar el funcionamiento de un cartel luminoso y la percepción que tenemos de ese cartel luminoso. Va a decir que cuando nosotros observamos el cartel luminoso, vemos un movimiento, ¿sí? De una luz en movimiento. ¿Qué es lo que dice él? Es un movimiento aparente. En realidad no hay ningún movimiento. Lo que hay es una sucesión de luces que se prenden y se apagan y que nos permiten, cuando vemos la totalidad, percibir un movimiento, ¿sí? Percibimos movimientos donde no lo hay, ¿sí? Eso es un movimiento aparente. También hay otros ejemplos, el de las varillas y las luces, ¿sí? Cualquiera que tenga que ver con donde nosotros observamos un movimiento, pero que en realidad no lo hay, estamos viendo un fenómeno phi. Por ejemplo, en las antiguas películas, o el play motion, una cosa así que se llama, ¿no? Cuando en las películas lo que uno ve es una sucesión de imágenes, pero en realidad, si uno analiza, divide esa percepción, lo que son distintos cuadros, distintas fotos, que pasada en el proyector con un movimiento rápido, dan la imagen de un movimiento, ¿sí? Ahí en las películas también vemos el movimiento aparente, el fenómeno phi. Otra de las experiencias importantes, ¿sí? Esta experiencia del fenómeno phi o esta observación del fenómeno phi tiene consecuencias teóricas, ¿sí? A partir de Wertheimer, que observa esto, que observa esta percepción, en realidad no es algo que no se había observado antes, ¿sí? Sino que se había desestimado, ¿sí? No se tomaban en cuenta este tipo de percepciones para investigar. Él la toma para investigar y empieza a pensar lo que luego va a ser el axioma básico de la Gestalt: el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Hay algo más, ¿sí? Que se genera cuando están todas las partes. Otra de las experiencias importantes son las experiencias con los monos, que dan cuenta del aprendizaje por comprensión súbita, ¿sí? O insight, lo pueden encontrar de varios nombres. Estas experiencias con monos son investigaciones. ¿Cuál es lo último que tengo que repetir, Bebe? ¿Lo del fenómeno phi o las experiencias con los monos?
Las experiencias con los monos. Las experiencias con los monos son observaciones y experimentaciones que hace Kohler, que investiga, ¿sí?, cómo es el modo de aprendizaje de los monos, ¿sí? Por supuesto, para después extrapolar esas leyes al ser humano, ¿sí? Porque el punto de vista sigue siendo un punto de vista reduccionista. El diseño del experimento es colocar al mono en una jaula, en condiciones de privación, es decir, con hambre, y colgarle unas bananas. Además de eso, hay cajas y hay varas de las cuales dispone el mono. ¿Qué es lo que hace el mono? ¿Cuáles son las observaciones que se hacen? El mono primero trata de saltar, ¿sí?, y alcanzar las bananas. No llega. Vuelve a intentar, no llega. Ensayo y error. Agarra, se sube a una caja, no llega. Entonces, ¿qué es lo que hace el mono? ¿Sí? Según las investigaciones que hace Kohler. Se distancia del campo perceptual, hace una conducta de rodeo, ¿sí? ¿Qué significa? Que observa la totalidad del campo, y al observar la totalidad del campo, genera por comprensión súbita un aprendizaje. Por eso también se llama las experiencias del ajá, ¿sí? En algún momento, ajá, era así. Pone varias cajas como escalones, agarra la vara y baja las bananas, ¿sí? Esa es la noción de aprendizaje que hay en la teoría de la Gestalt. Es un aprendizaje espontáneo, por comprensión súbita, por insight. También es otro de los conceptos importantes de la teoría de la Gestalt. Esta teoría, por más que también comparta la idea de lo mental y de los procesos psicológicos con Wundt, también tiene críticas con Wundt, ¿sí? Critica el punto del atomismo, el elementalismo. El punto de vista de Wundt es un punto de vista molecular, ¿sí? ¿Qué hace Wundt? Divide a la conciencia en elementos simples. La conciencia es una sumatoria de elementos simples, y para investigarla, investiga la volición, la sensación, la percepción, ¿sí? La divide, después la vuelve a unir y forma la conciencia. Para los teóricos de la Gestalt, este punto de vista molecular rompe la percepción misma, ¿sí? Si yo quiero analizar de este modo molecular el fenómeno phi, se me pierde el fenómeno phi, ¿sí? En tanto y en cuanto no haya una posibilidad de totalidad, de observación de la totalidad, se me pierde la percepción, ¿sí? Ahí hay una fuerte crítica, entonces, con su antecesor, o uno de sus antecesores, Wundt, ¿sí? El padre de la psicología. El axioma básico, ya lo habíamos situado, es el todo es más que la suma de las partes. Y de la Gestalt, me parece que hay otro punto que es importante a tener en cuenta. ¿Se siente mucho ruido que los viejos están gritando? ¿Se escucha bien? Si no, los encierro, no sé qué hacer, ¿no? ¿Estamos bien? Estamos bien, pero como que no tengo puertas, así que me avisan, ¿ves? Si no los enjaulo, no sé qué hago, no sé qué hago. Bien, otro de los puntos importantes de la teoría de la Gestalt y que lo tienen que tener en cuenta son las leyes, ¿sí? De acuerdo a la bibliografía que ustedes lean, van a encontrar muchas leyes y organizadas de distintas maneras. Desde la cátedra ubicamos un modo de acomodar las leyes que tampoco es propio, sino que es un modo que lo han tomado otros autores. El modo en el cual organizamos las leyes, la primera ley es la ley de organización o estructura. Cuando ustedes lo lean, en Colombo lo van a encontrar. Lo que pasa es que en Colombo no tienen esta ley, esta ley, esta ley, sino que lo tienen en el cuerpo del texto, lo tienen ahí como que son sacar del texto. La ley de organización y estructura es la ley que da nombre a la teoría de la Gestalt, que se pelea justamente y se pone en discusión con el atomismo de Wundt y que empieza a plantear la importancia de la totalidad para la percepción. La ley de pregnancia o buena forma es una de las leyes fundamentales también
de la Gestalt y entiende que la Gestalt es la percepción de la mejor forma posible. Y la mejor posible es la más simple, la geométrica, ¿sí? Si nosotros vemos una letra que no está del todo, ¿sí? o está separada, tendemos a ver la letra, ¿sí? Circulan muchos mensajes, o en algunos momentos circulaban, cómo leer un texto aunque las letras estén mal escritas o mal ubicadas, ¿sí? Ahí la ley de pregnancia de buena forma nos permite percibir de la mejor manera posible, ¿sí? Es una ley que nos permite organizar la percepción. Dentro de esta ley de pregnancia de buena forma vamos a encontrar subleyes, que en algunos textos las pueden encontrar como leyes también, ¿sí? Solo que nosotros desde la cátedra lo organizamos como subleyes. La subley de cerramiento, de proximidad, de semejanza, de continuidad, de figura y fondo, ¿sí? Distintas leyes que organizan la percepción, por eso nosotros la dejamos subsumidas dentro de la ley de pregnancia o buena forma. Y por último, el principio de isomorfismo. El principio de isomorfismo lo ubicamos como una ley, es un principio, pero que da cuenta del modo de funcionamiento de la percepción y del sistema nervioso, ¿sí? Isomorfismo significa igualdad de formas. Igualdad de formas entre el sistema nervioso y el sistema perceptual. El sistema nervioso sostiene la percepción. Es uno de los principios que recibió mayores críticas, porque en realidad no deja de ser un reduccionismo, ¿sí? No termina de explicar cómo funciona la percepción, porque dice que funciona como el sistema nervioso, pero tampoco puede ser un poco más despacio. ¿Voy muy rápido? Bien. El principio de isomorfismo, entonces repito, es una igualdad de formas, ¿sí? Entre el sistema nervioso y al mismo tiempo la percepción. Y no explica ninguna de las dos. No explica cómo funciona la percepción y no explica cómo funciona el sistema nervioso. Pero dicen que funcionan de la misma manera, ¿sí? Por eso es uno de los que ha tenido mayores críticas. Voy rápido porque me parece que esto como todo, como que ya lo saben, ¿sí? Así que si hay algo en lo que quieren que pare, me dicen y ahí sí lo hago un poco más lento. Además como que vivo apurada, no sé por qué, ¿sí? Así que bueno, voy a intentar ir más lento. De la Gestalt, me parece que estas puntualizaciones son las que serían más atinadas. No sé si ahí Pilar y Franco, si se les ocurre que me olvide de algo muy específico de la Gestalt. Avanzo entonces. Con respecto a Piaget, que también lo tenemos en esta misma unidad, es un poco más complejo, ¿sí? Tiene un poco más de complejidad de la teoría de la Gestalt. También vamos a encontrar relaciones y disputas entre estas dos teorías. Vamos a marcar algunas puntualizaciones, ¿sí? Esquemáticas en relación a la teoría de Piaget. La teoría de Piaget la van a encontrar como teoría maduracional cognitiva, como psicología genética, como epistemología genética, es decir, distintos nombres que dan cuenta del recorrido y las investigaciones que hizo Piaget, que fueron muchas, ¿sí? Fue uno de los teóricos de la psicología más prolíficos, interesantísimo, en relación a la mente, ¿sí? Y específicamente en relación a la inteligencia y el desarrollo del conocimiento en el niño, ¿sí? Piaget genera una ruptura epistemológica, porque él empieza a trabajar con niños y empieza a decir que el niño tiene inteligencia desde que nace. Algo que no se decía en ese momento, ¿sí? En ese momento la inteligencia estaba asociada a la inteligencia formal o abstracta que aparece en la adolescencia. Bien, Piaget, a partir de sus dudas, sus curiosidades, y él trabaja... Bueno, llévate. No, esto es un bueno, él trabaja haciendo la tabulación de datos de la inteligencia.
Releo esto, a ver si puedo contestar. Lo que más me cuesta es la cuestión de la influencia del positivismo y el empirismo en las diferentes teorías. Bien, sí, me parece que a lo último puede ser un poco más beneficiosa contestarlo. Él hace la tabulación de las... Ah, ¿no podés ir allá? Llévatelo esto. Llévatelo. Del test de las inteligencias de Simone y Binet. Y ahí empieza a darse cuenta que hay ciertos errores que cometen los niños, pero que son sistemáticos, y que en todos los niños a las mismas edades cometen los mismos errores. De esta manera, él empieza a pensar cuál es el desarrollo de la inteligencia y del conocimiento, ¿sí? No le alcanza con los datos que hay en la psicología, entonces tiene que crear una nueva psicología, la psicología genética, para poder explicar el origen y el desarrollo de la inteligencia en el niño. Y así poder pensarlo también en el adulto, ¿sí? Pero va a tomar como objeto de estudio al niño. Es una teoría maduracional cognitiva porque toma la maduración biológica y los estímulos ambientales, ¿sí? No descarta los estímulos ambientales que para el conductismo son tan importantes, pero no es lo más importante, ¿sí? Lo importante es la maduración biológica y entre las dos variables, maduración biológica y estímulos ambientales, poder generar un desarrollo del conocimiento, ¿sí? Desarrollo de la inteligencia. El método con el que trabaja Piaget se llama método clínico o de exploración crítica. Es un método que él copia, de alguna manera, de la psiquiatría de la época, donde aquellos enfermos con problemáticas mentales, enfermos mentales se decía en esa época, se les hace un cuestionario en base a la patología que tengan, ¿sí? Las alucinaciones. Es decir, no se trata de un cuestionario cerrado, ¿sí? Sino de un cuestionario, ¿sí? Que puede tener otras preguntas. Esto es lo que utiliza Piaget. ¿Para qué lo utiliza? Para poder escuchar a los niños y la respuesta que le dan los niños relanza nuevas preguntas para el investigador, ¿sí? Piaget va a utilizar este método clínico en distintos momentos, en distintas edades y para investigar distintas cosas en los niños. Va a utilizar la observación pura, cuando sean niños pequeños que no hablen, va a utilizar el cuestionario y la experimentación cuando sean niños que ya pueden hablar y que además, bueno, les puede hacer una suerte de ejercicio. Y va a utilizar el cuestionario únicamente cuando le interese solo poder investigar, por ejemplo, la construcción de la realidad en el niño, ¿sí? Piaget investiga todo lo que se le ocurre investiga, ¿sí? La construcción de la matemática, la construcción del número, la construcción de la cantidad, ¿sí? Investiga todo lo que se les ocurra, fue maravilloso lo que hace, ¿no? La construcción del diálogo, cómo dialoga el niño, primero consigo mismo, después el monólogo colectivo, el soliloquio, después, ¿sí? No, maravilloso todo lo que hace. Bien, ese método con el cual, que también tiene vertientes positivistas, ¿sí? En tanto y en cuanto es de análisis científico, lo que hace Piaget. Reúne datos, investiga, lo vuelve a poner a refutar, ¿sí? Todo esto es un punto de vista científico. Bien, ese método se llama método clínico. Dijimos que el objeto de estudio es la inteligencia y el desarrollo del conocimiento. Para no extenderme tanto, voy a tratar de puntuar cuáles son los conceptos que son fundamentales y que ustedes tienen que tener en cuenta. La idea de desarrollo, ¿sí? Esto es una idea eminentemente piagetiana, ¿no? Que después fue cuestionada también por otros pedagogos, pero la idea del desarrollo, ¿sí? Que para Piaget el desarrollo es una progresiva equilibración, un pasar de un estado de equilibrio menor a un estado de equilibrio mayor.
Este modo en el cual se desarrolla la mente, se desarrolla la inteligencia, implica que tiene un equilibrio móvil, ¿sí? Hay un movimiento que se produce ahí. Entonces, la mente, ¿sí? O la inteligencia para Piaget se desarrolla a partir de la idea, ¿no?, de desarrollo, a partir de estructuras variables y funciones constantes. Lo digo un poco más lento. El aspecto, ¿sí?, tiene dos aspectos, el desarrollo que plantea Piaget: las estructuras variables y las funciones constantes. Las estructuras variables son lo que en la teoría aparecen como esquemas o formas sucesivas de equilibrios, formas de organización de la vida mental. Nosotros lo vamos a ver en términos de estadios, las características que tienen los estadios, pero en realidad los estadios no son las estructuras, sino que son la visualización o la exteriorización de esas estructuras mentales, que no las podemos ver, sí las podemos inferir de acuerdo a las conductas que haga el niño. Y las funciones constantes son las funciones de asimilación y acomodación. Son dos mecanismos complementarios que aseguran el pasaje de un estado al otro. En toda esta idea, ¿sí?, de estos dos aspectos complementarios, la acción del niño es lo primordial, ¿sí? ¿Por qué es lo primordial? Porque si el niño no acciona sobre los objetos, no acciona sobre el medio, no hay posibilidad de estructura mental, de estructura de la inteligencia. Entonces ustedes podemos pensar en relacionar estos conceptos a través de una idea, una duda, una pregunta que le genere al niño. Bien, ahí vuelvo. Esta idea de una duda, una pregunta, algo que mueva al niño, es un efecto, genera un desequilibrio, ¿sí?, en las estructuras. Un niño está tranquilo y de repente se le aparece una pregunta o una duda. Este desequilibrio promueve la acción en el niño, ¿sí? Si tenemos un niño que está sentado en una sillita, bebé, 7 meses, y le ponen un objeto adelante, quiere agarrarlo, ¿sí? La duda es ese interés, es ese nuevo objeto que tiene enfrente. El niño se empieza a mover, utiliza sus esquemas de acción para tomar ese objeto y asimilarlo, ¿sí? ¿Qué hace? Lo agarra, lo chupa, lo tira, le imprime al objeto, sus esquemas de acción: morder, chupar, rascar, tirar, romper. Un esquema de acción que le permite asimilar los atributos de ese objeto: rico, feo, salado, dulce. A partir de estos esquemas de acción, de esta acción que el niño promueve sobre el objeto, asimila los datos del objeto y los acomoda en sus estructuras mentales, ¿no? Los organiza en estructuras mentales, ¿no? A partir de ahí puede volver a un nuevo equilibrio, ¿sí? Ya está tranquilo este niño, hasta que un nuevo desequilibrio vuelva a poner en acción todo este mecanismo de asimilación y acomodación. Si lo pensamos en términos de qué es la acomodación, si decimos que la asimilación es la incorporación de los datos del objeto a las estructuras del sujeto. La acomodación es la reestructuración de la organización mental para poder alojar nuevos objetos. Por ejemplo, tenemos a un niño que a todo animalito le dice babau, 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 ¿sí? Todo animalito que se mueve con 4 patas es un babau. Hasta que, ¿sí?, ve en la televisión una jirafa. ¿Qué es lo que hace? Observa y va a diferenciar los objetos. Primero le va a decir babau, pero tiene el cuello más largo, pero tiene un color distinto, pero vive en la selva, ¿sí? A partir de ahí, ¿sí?, aparece, ¿sí?, una nueva categoría de, bueno, hay animales de 4 patas que no son babau, ¿sí? Y ahí vamos agregando categorías.
Efectivamente, como dice la compañera, esto es efecto de la adaptación. Por esto, para Piaget, la adaptación es una adaptación activa. En este concepto de adaptación vemos las influencias del evolucionismo, tal cual como pasa en el conductismo, solo, ¿sí?, que la adaptación no es una adaptación pasiva como en el conductismo, sino es una adaptación completamente activa, ¿sí? Sí, efectivamente, Sol. Y acá puede volver a explicar las estructuras variables. Las estructuras variables, habíamos dicho, ¿sí?, que son uno de los aspectos de esta idea de movimiento complementario que tiene la mente y el desarrollo de la inteligencia. Las estructuras variables son esquemas, son formas sucesivas de equilibrio, son formas en las que se organiza la actividad mental. La actividad mental se organiza de una manera, ¿sí? Ustedes piensen que estamos de alguna manera pensando qué es lo que hay acá adentro, ¿sí? ¿Qué es de lo que hay afuera? ¿Cómo lo tenemos acá adentro? Organizado. ¿De qué manera? En esquemas, ¿sí? En estructuras. Estructuras que son variables. En algún momento va a haber un salto de estructura, ¿sí?, de la sensoriomotriz, vamos a pasar a otra estructura, y la estructura que pasó va a permanecer como subestructura dentro de la otra estructura, ¿sí? Van a ir englobándose las estructuras. Bien. Si no se entendió, vuelvo. Otro concepto fundamental, que no lo voy a desarrollar, lo nombro y después si hay dudas los retomamos. Dos. Uno, la idea de sujeto epistémico, ¿sí? Dentro de la teoría de Piaget tenemos la idea de un sujeto particular. Es un sujeto activo, es un sujeto que dice Piaget, es autor y actor de su propio conocimiento. Este sujeto activo tiene un nombre específico y es el de sujeto epistémico, ¿sí? Piaget inaugura la categoría de sujeto epistémico. En realidad a Piaget lo que le interesa es buscar un sujeto universal, ¿sí? Un sujeto que pueda explicarse a través, ¿sí?, de todos estos movimientos. Incluye lo que es común a todos los sujetos dentro de una misma categoría, dentro del proceso de conocimiento. Bien, y por otro lado nombro, y los dejo así, que para poder pensar esta idea de mente, de la manera en que está estructurada para Piaget la mente, además de asimilación y acomodación y de las estructuras variables, tenemos que pensar en otros dos conceptos que son solidarios de estos conceptos, que son los conceptos de génesis y estructura. Bien, no me quiero extender más. Me dicen después, en todo caso, retomamos lo de génesis y estructura. Y por último, y esto lo voy a hacer corto, salvo que tengan más preguntas, la idea de la ciencia cognitiva. Aquellos que trabajen con el programa anterior al 2020 van a ver que hay una disquisición entre la pregunta por el conocimiento en sentido amplio y la pregunta por el conocimiento en sentido estricto. La pregunta por el conocimiento en sentido amplio, ubicamos aquellas teorías que toman el objeto de mente, pero de diferentes maneras. Piaget y la Gestalt, también lo podríamos ubicar a Kuhn también. Ahí. Y por otro lado, y a Brunner también. Por otro lado, aquellas teorías que están dentro de la pregunta por el conocimiento en sentido estricto son aquellas teorías que trabaja específicamente la mente, lo análogo a la computadora. Había una pregunta en el anterior examen que pedía relacionar Piaget con el positivismo, similitudes y diferencias. En realidad a mí me parece que tienen que buscar bien cuáles son las características del positivismo y dentro de Piaget en dónde pueden ubicarlo, porque en realidad es discutido, ¿sí? Algunos dicen, no, bueno, lo que hace Piaget, en realidad sí, lo que hace Piaget es científico. Lo que pasa es que no trabaja con la lógica del positivismo de Comte, que ya de por sí decía que la psicología no podía pensarse como ciencia, ¿no? Entonces tienen que poder pensar
el objeto de estudio que propone, ¿sí? Para Comte tiene que ser un objeto natural, dado, observable, medible, bueno, analizable. Bueno, entonces tenemos que pensar en el objeto de estudio de Piaget y pensar si cumple con estas características. ¿Y la inteligencia es observable? Bueno, es natural, es dada, yo la puedo medir, yo la puedo observar. Claramente Piaget lo hace, ¿sí? Piaget lo hace. Con el método hacemos lo mismo. El método que propone el positivismo es el método de la experimentación, de la observación. Bien, ¿qué es lo que pasa en Piaget en relación a este método? ¿Sí? Hay observación, hay experimentación, ¿sí? Al menos a mí me parece que por ese lado se puede responder esa pregunta. No sé si en todo caso Pilar y Franco se les ocurre alguna otra respuesta. ¿Se escucha? Más o menos. Se escucha bajito, pero se escucha. Bueno, no sé. No, digo, me parece que una de las diferencias, en realidad más que diferencia, es esta cuestión de este sujeto epistémico como una adaptación también activa, porque esto que marcaba Ana antes de que la adaptación para el positivismo clásico en realidad tiene que ver con una adaptación pasiva, donde el sujeto no participa más que como receptor y sus acciones están totalmente condicionadas por el medio. O sea, no propone nada este sujeto. Y en realidad lo que Piaget dice es que sí hay propuesta por el lado del sujeto epistémico, o sea, ante esta duda, ante esta inquietud, es como que intenta resolver ese dilema que le trae el mundo exterior, o lo que va intercambiando, o lo que va sintiendo también, intenta explicar esto. Entonces, en realidad no es una posición pasiva al modo del positivismo clásico, que sí lo vemos bien en el conductismo. Eso, por ejemplo, es una diferencia que si bien está dentro de lo que es la ciencia positivista, en estos rasgos comunes que planteaba Ana Clara, tiene estas cuestiones específicas de cómo pensar una adaptación que no es pasiva. Y ahí se diferencia mucho de lo que es el conductismo, que es como dentro de la psicología el que más intentó acceder directamente a los preceptos del positivismo. Bien, en todo caso, después si quieren al final retomamos alguno de estos temas. Bueno, con respecto a la mente como procesador de información, sí que es esta lógica en la cual piensa la mente la ciencia cognitiva. Decíamos que, los programas anteriores al 2020 los pensamos como la pregunta por el conocimiento en sentido estricto. Es decir, todos aquellos autores y todas aquellas teorías que intenten dar cuenta de algo del objeto mente, lo van a hacer siempre comparados con la computadora, ¿sí? Acercándose o distanciándose, ¿sí? Tenemos las críticas de Searle, por ejemplo, pero siempre lo van a hacer en relación a la computadora. De esta unidad, esta parte de la unidad, lo que no tienen que desconocer son las 5 características o los 5 supuestos de la ciencia cognitiva que plantea Gardner, que además nos sirven de puntapié después para introducir Brunner, ¿sí? Porque son justamente, a partir de ahí podemos pensar las críticas que le hace Brunner a la ciencia cognitiva. Además de plantear cuáles son los supuestos de la ciencia cognitiva, hay que plantear cuáles fueron los cimientos, ¿sí? Cómo apareció la ciencia cognitiva, cuáles fueron los aportes de otros autores que empezaron a pensar algo distinto al conductismo en su momento y que trataron de unirse para pensar algo, ¿sí? En contraposición al conductismo. Lashley, el mismo Brunner, Chomsky. Además de eso, hay aportes que aparecieron, ¿sí? Como cimientos de la ciencia cognitiva. La construcción de la primera computadora, ¿sí? La teoría de Alan Turing que permite la aparición de la primera computadora, von Neumann, las investigaciones sobre la neurona, ¿sí? Todos estos son cimientos, ¿no? sobre lo cual se va a apoyar la ciencia cognitiva.
Y también la psicología cognitiva. Y además otro punto que me parece importante, bueno, la metáfora de la mente computadora, otro punto que es importante es el punto de los debates, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Searle al interior de la ciencia cognitiva sobre su postura en relación a la mente y de la metáfora computadora? La metáfora computacional. Vamos a ver la crítica de Searle y después también vamos a ver la de Brunner, ¿sí? Pero la de Searle es interesante porque es una crítica en un debate actual al interior de la ciencia cognitiva. Dentro de ese punto van a encontrar la idea del cuarto chino o la habitación china y, bueno, su teoría en relación a cómo piensa la conciencia. Bueno, me precipité, dije todo rápido. No, todavía no. Tengo para rato. Si quieren que avancemos o me hacen alguna pregunta puntual, hice todo rápido. Bien, podemos seguir avanzando, cualquier cosa se puede retomar al final como habíamos comentado antes. Gracias, profe, por el esfuerzo, por favor. También se valora muchísimo. Ahí dice en el chat que podemos seguir. Bien. Sí, hay una pregunta del empirismo en las ciencias cognitivas. Si quieren, terminamos y después vemos el empirismo en cada una de las teorías, me parece, como opción. Así avanzamos. Ya. Bueno, hola a todos. Antes que nada, démosle un aplauso fuerte a Ana Clara. Yo me distraigo con el sonido de mi propia voz, acá en casa. Me imagino ahí con una batalla campal de niñes alrededor. Encima esta unidad que tiene 3 corrientes distintas. Gracias, profe. Aguante Ana Clara, todos desde la casa aplaudiendo. Bueno, a mí me toca la relación mente-cultura. Esto nos sitúa en la unidad 4 del programa de PC, que es la unidad del autor más longevo del programa. Brunner vivió 101 años, a mí esto me flasha muchísimo, la cantidad de tiempo que vivió este hombre, y también nos da la pauta de todo el tiempo que tuvo para producir. Así que hay mucha producción teórica también, y a lo largo de tanto tiempo no podemos pensar que haya sido homogénea. Brunner ha ido revisando, se me escucha bien, ¿no? Por las dudas, porque tengo los auriculares. Joya. Ha ido revisando sus propias posiciones, haciendo propuestas nuevas en el campo de saber. Entonces, es muy interesante este dato. Antes que nada, me parece que es importante poder... bueno, Brunner vivió de 1915 a 2016, toda esa cantidad de años. Y hay cuestiones que por ahí cuando estudiamos y armamos los resúmenes son datos que automáticamente ignoramos, que tienen que ver con el contexto, fechas, lugares en los que vivieron. Y a mí me parece que, en general, en la carrera está bueno prestar atención a los datos de contexto, sobre todo en DPC, donde vemos diferentes corrientes psicológicas, porque por ahí son datos que nos permiten, además de situar cada autor y producción teórica, poder pensar con quiénes dialogan en ese momento, en ese contexto geopolítico. Y por ahí está bueno, sobre todo cuando preparamos un examen, para poder pensar articulaciones y relaciones en relación a eso. Brunner era un psicólogo norteamericano, así que lo ubicamos en Estados Unidos. Vivió, bueno, gran parte del siglo XX y parte del siglo XXI, y cobra mayor relevancia en la escena académica de la psicología en los años 50, ¿no? Entonces ahí ya tenemos algunos hitos para poder ir pensando en ese momento histórico en Estados Unidos, con una fuerte presencia conductista. En el año 50, en esa década, comienza la caída del conductismo, aparecen las terapias conductuales y aparece el nacimiento también de las ciencias cognitivas. Yo voy a hacer una exposición, voy a tratar de ser breve, yo me voy mucho por las ramas, porque me distraigo con el sonido de mi propia voz, como dije antes, pero bueno, voy a tratar de ser breve y situar sobre todo como ejes, dos grandes momentos de producción teórica de Brunner. Al primero lo vamos a llamar revolución cognitiva y al segundo revolución cultural. Antes de entrar por ahí en estos dos ejes que son a los que más tiempo le voy a dedicar, quiero tomar algo que aparece en el texto de Meyer, que es el de los próximos sí, me parece que se llama, que son 4 investigaciones que contribuyeron a una renovación de enfoque, que por ahí cuando estudiamos mejor queda medio descolgado, no le prestamos atención,
a mí me parece que es importante recuperarlo porque de ahí podemos extraer algunos conceptos ya de Brunner, de sus investigaciones, que nos permiten ir pensando cuál era su posición, y también son casualmente conceptos que nos permiten pensar una articulación con otros autores. Tenemos, por un lado, una investigación de 1947 que se llama Percepción y New Look Perceptivo. Bueno, quienes sean por ahí muy perspicaz, por el título se darán cuenta que va a estudiar la percepción en esta investigación. Es interesante porque la estudia en niñas de entre 10 y 11 años, y la investigación no dice mucho al respecto, no lo detalla, porque es un parrafito nomás que se incluye en el texto, habla de cómo se le da valor, cómo las diferentes niñas le dan valor a unos círculos de cartón y cuestiones así, pero lo importante es extraer cómo piensa la percepción Brunner. Y la percepción, casualmente, es un concepto que nos resuena mucho por la Gestalt, que, bueno, Ana se ha encargado de darnos un pantallazo estupendo sobre eso, y nos va a servir para pensar, poner en tensión estas corrientes bruneriana con la corriente gestáltica. Para Brunner, la percepción, de acuerdo a lo que extrae de esta investigación, no es neutra, no es automática, sino que va a decir que quien percibe le da un valor al objeto percibido. Le atribuye un sentido, y al sentido se lo atribuye en relación a sus esquemas perceptivos, a sus expectativas y a sus creencias. Y es interesante porque esta investigación, yo me dediqué a googlear después porque hay un poquito de información acá, también introduce variables socioeconómicas en los niños que investigan. Y algo del valor que le atribuyen a estos círculos de cartón que vienen a representar como monedas, tiene que ver también con esta variable socioeconómica de las niñas estudiadas. Bueno, sobre la Gestalt, un dato más sobre Brunner para que tengan en cuenta en este afán de recuperar el contexto. Muchos autores toman la Gestalt como un antecedente de Brunner, sobre todo la bibliografía de Kafka, que es como lo que lo introduce en las preguntas por lo cognitivo, y bueno, un inicio muy marcado por el estudio de la percepción incluso. Después, otra investigación que figura es categorización y estrategias mentales, que es de 1956, y puntualmente lo que podemos extraer de acá son los conceptos de categorización y de estrategias mentales. La categorización es el mecanismo mental por el cual se ordena y se clasifican los objetos del mundo. Una definición muy concisa y clara. Y las estrategias mentales, por otro lado, tienen que ver con la evolución del pensamiento consciente en las diferentes etapas de la resolución de un problema puntual. Está bueno también situarlo en el contexto de década de los 50 de Estados Unidos, porque lo que estaba en boga hasta el momento era el conductismo, que no había lugar para poder pensar en estrategias mentales, en ningún tipo de concepto mental. Entonces, en ese sentido, está bueno para recuperar algo de lo disruptivo que trae Brunner a su escenario también. Por otro lado, hay otra investigación de 1966, que son los 3 estadios de la representación. También me parece muy importante porque aparece acá, en concreto, el interés por la psicología del desarrollo. Entonces, ya ahí nos podemos ir pensando, ¿no? En articular con algo de Piaget, ver qué relación puede tener, en qué se diferencian. Concretamente, lo que aparece en el texto de Meyer en relación a esta investigación es la extracción de 3 modos de representación en el desarrollo de las niñas. Uno de ellos es la representación en activo, que está ligada a la acción. Por otro lado está la icónica, ligada a la imagen, que se lleva a cabo por la interiorización de gestos y de percepciones bajo la forma de esquemas estables. Y por último, la simbólica, que precisamente tiene que ver con la representación abstracta y la conceptualización del mundo. Y por último, otra investigación que se toma es cómo los niños aprenden a hablar. El interés por la adquisición del lenguaje en Brunner se da sobre todo cuando él se retira de las ciencias cognitivas y se va a Europa a estudiar. Su investigación se van orientando para ese lado. Y su perspectiva es que más allá de cierta predisposición innata que hay, la capacidad del lenguaje no se despliega de forma autónoma y sola, aislada, en abstracto, sino que recupera la importancia del entorno y del entramado cultural para que se pueda dar esta adquisición del lenguaje y el despliegue de esta capacidad. Así que bueno, esto
que quedaba por ahí descolgado, me parecía importante traerlo antes de entrar de lleno en estos dos momentos que nos convocan más. El primero de ellos es la revolución cognitiva. Yo me centré más que nada, y ustedes lo van a ver en el programa, en el texto Actos de Significados, que es un texto de Brunner, un ensayo que en el primer capítulo él cuenta desde su perspectiva cómo fue su participación en esta revolución y su partida también, desde la perspectiva de él. La revolución cognitiva la define como el impulso por darle un lugar al estudio de la mente en la psicología. Y esto se termina cristalizando después en... Sí. Bueno, las preguntas vayan guardándolas y las ponen de nuevo al final porque si no me voy a desconcentrar mucho. Cualquier cosa me insisten. Dale, buenísimo. Bueno, se cristaliza, decía, en la consolidación de la ciencia cognitiva y la psicología cognitiva, principalmente. Brunner participa como fundador de esto, se ve convocado por este impulso original. Él dice que el objetivo, en un principio, era recuperar la mente de un frío y largo invierno de positivismo, ¿no? Una cuestión como muy poética, y hace referencia precisamente a la presencia que tuvo durante la primera mitad del siglo el conductismo, que esta revolución, este impulso original, no venía ni a profundizar, ni a complejizar el conductismo, ni a darle más herramientas al enfoque, no. Lo querían desplazar, sustituir por otra cosa nueva. No había lugar para ayornarlo. Era otra cosa distinta. Puntualmente, se trataba de instaurar el significado como un concepto fundamental de la psicología. Se pretendía descubrir y describir cómo los hombres, los seres humanos en realidad, crean los significados a partir del encuentro con el mundo, ¿no? ¿Qué actividad simbólica hay detrás de la construcción de significado? De esa forma era lo que se presentaba, ese objetivo inicial que convocó a Brunner. Y también lo convocó la interdisciplina, que es un aspecto en el que él creía mucho, poder unir fuerzas con otras disciplinas de las ciencias sociales, disciplinas interpretativas, como la lingüística, la antropología, el derecho, incluso la historia, y poder estudiar de esta forma interdisciplinaria la naturaleza humana. Tal es así que él incluso, junto con Miller, que es un autor que ven en la unidad anterior, que es quien escribió El Mágico número 7, en 1956, que es la fecha de Thomas Gardner para situar el nacimiento de las ciencias cognitivas, en conjunto con Miller, ellos crean el Centro de Estudios Cognitivos, en 1960, donde tienen esta forma de trabajo interdisciplinaria, con estos profesionales de estas disciplinas de las ciencias sociales. Así que hay algo de esto de que se traduce también en la práctica de Brunner. Pero bueno, participó en las ciencias cognitivas, pero se fue, partió de ahí. ¿Por qué él ubica una desviación en relación a este impulso original con el que nacen? Va a decir que en las ciencias cognitivas se termina deshumanizando el concepto de la mente. ¿Por qué dice esto? Es un momento histórico también que se ve influenciado mucho por la revolución informática que se da en la sociedad postindustrial. Que esto se traduce precisamente en la metáfora del ordenador, en tomar la computabilidad como un criterio de lo que vendría a ser a un buen modelo teórico, y que bueno, todo este tipo de cuestiones ha ido alejando al desarrollo de las ciencias cognitivas de este impulso original. Va a decir incluso que se da todo un desplazamiento en relación al acento que se ponía en algunos conceptos. Ya no se habla de significados, sino que se habla de información, no se habla de construcción de significados, sino de procesamiento de la información, como ven en la psicología cognitiva, que es una de las disciplinas de la ciencia cognitiva. Y lo que dice Bruno es que, bueno, nada tiene que ver el procesamiento de información con la dimensión del significado y la creación del significado. El procesamiento de información tiene que ver con enumerar, con ordenar, combinar, computar información previamente codificada. Se da todo a un nivel sintáctico. No hay lugar para el significado y la dimensión semántica. Y desde este lugar poco se puede hacer sobre la polisemia, la vaguedad, las conexiones metafóricas que habitan la comunicación humana y que pertenecen a otro orden diferente, que no es el sintáctico, sino el semántico. E incluso, lo que dice, que es muy interesante,
por esto de que no viene a complejizar el conductismo, sino a sustituirlo, es de que se termina, en relación al modelo computacional, se termina dando un reduccionismo tal que permite que gente que producía desde el conductismo, autores, psicólogos que producían desde el conductismo, reingresen a la escena académica disfrazando estos conceptos conductistas bajo estos conceptos más computacionales, como en vez de hablar de estímulo-respuesta, se habla de input, output, en vez de hablar de refuerzo, se habla de control y retroalimentación. Pero bueno, termina transformándose de alguna forma como en un conductismo más jornado desde esta perspectiva informática y computacional. Tal es así también que aparece un rechazo antimentalista, dice, ¿no? Que, aparece como este impulso de recuperar la mente para la psicología y poder estudiarlo, y bueno, no. Hay un momento donde ya hay un rechazo por este tipo de conceptos, sobre todo en la costa oeste de los Estados Unidos, que es donde también florece más la inteligencia artificial fuerte, que nada quiere tener que ver con la simulación de procesos, como por ahí sí hacía la inteligencia artificial suave, y hay determinados conceptos que son particularmente rechazados, porque si bien se trabaja la mente, no se lo hace desde la perspectiva de estados intencionales, que por ahí es lo que comprende a las creencias, a los deseos, a los compromisos morales, sino que es otra la perspectiva. Y puntualmente hay problema con los conceptos que dan cuenta de cierta intencionalidad de la acción, ¿no? Esta corriente antimentalista, recordemos que el antimentalismo es uno de los postulados del conductismo ya, pero bueno, uno de los conceptos que rechaza, decíamos que tiene que ver con la intencionalidad. No con la acción dirigida hacia metas, ¿no? Como algo ahí más concreto, sino con el concepto de agentividad, que tiene que ver con la acción situada, basada en estos valores, en creencias, para ir en el entramado más cultural y en el mundo afectivo y mental de las personas. A todo esto, como yo decía, por ahí lo que estoy exponiendo está basado en la perspectiva de Brunner de actos de significados, pero incluso Gardner, en el texto que tenemos sobre ciencias cognitivas, entre las características que da de las ciencias cognitivas, ubica, por un lado, de que, como característica del movimiento, el nivel específico de estudio basado en las representaciones mentales, desligado de la cultura y lo biológico, explícitamente desligado de eso. Y también, otra característica es la exclusión de las variables de afecto, contexto, cultura e historia. Todo lo que le había llamado la atención a Brunner le dijeron, bueno, no, acá al final no, vamos a pensarlo desde otra óptica. Y esta forma de estudio, ¿no? de estudiar las funciones, ¿no? La memoria, el lenguaje, el pensamiento, desligado de lo cultural, termina generando una perspectiva individualista. Pensar estas funciones de formas aisladas, abstractas, el individuo aislado, que bueno, nada tiene que ver con el interés de Brunner, y esto es lo que lo termina expulsando de las ciencias cognitivas y de esta revolución que ubicaba al comienzo. Brunner, a partir de ahí, toma un posicionamiento crítico en relación a las ciencias cognitivas de la que él participó en un principio, pero no se queda solamente en el cuestionamiento, sino que también propone algo nuevo, produce toda una psicología nueva, que es la psicología cultural, que podemos llamar a este momento el de revolución cultural también. Y es acá donde propone lo que van a ubicar en el texto de Martina Elizalde, la titular de la cátedra. Si lo tienen, léanlo porque es muy completo y hace un recorrido muy bueno sobre toda esta historia que les estoy contando, que es el concepto de giro narrativo, que tiene que ver con un cambio de paradigma epistemológico, ¿no? Donde Brunner propone una perspectiva interpretativa, constructivista, donde se deja de estudiar bajo estas coordenadas que traía el computacionalismo. Bueno, la propuesta de la psicología cultural en sí, temporalmente podemos ubicar esto en la década de los 80. Perdón, se me seca la boca hablando tanto. Y que bueno, los conceptos centrales de esta psicología es la cultura, el significado, el relato, y va a investigar el modo en que los seres humanos crean, transforman y dan sentido a las producciones culturales, puntualmente.
En el texto de Meyer hay una entrevista que le hacen a Brunner, que también es muy completa porque da cuenta de muchos conceptos de la psicología cultural, y en un momento le preguntan sobre la relación con el computacionalismo. Yo calculo que en un intento de pincharlo porque no había terminado todo muy bien con el computacionalismo, y Brunner lo que dice es que la psicología cultural en realidad tiene su perspectiva propia y un nivel de análisis muy distinto con el computacionalismo, que no tiene nada que ver, que para él el tema del computacionalismo es bastante limitado, porque lo que tiende es a extraer reglas formales y universales sobre el pensamiento, la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas, esto que le decía antes, ¿no? De que se estudian estas funciones de un modo abstracto, y que nada tiene que ver eso con el computacionalismo, con la psicología cultural. Y propone también, menciona, dos abordajes posibles para estudiar al ser humano frente a esta pregunta, lo trae a colación. Uno de ellos es el científico, objetivo, formal, racional, y el otro abordaje que introduce es literario, subjetivo, interpretativo. Porque este abordaje más formal y científico no sirve, no agota, no logra abordar bien el fenómeno de la cultura, porque no se puede reducir la cultura a un cálculo, a reglas formales. El pensamiento mismo es una construcción social que se crea y se recrea todo el tiempo. Y para poder estudiar la naturaleza humana, las acciones, estas funciones que se estudian en forma abstracta, es necesaria estudiarla en un entramado cultural, porque precisamente lo que guían las acciones tienen que ver con las construcciones culturales y simbólicas, con los valores, las creencias. Es medio redundante lo que voy a decir todo el tiempo porque siempre se juegan estos conceptos, digamos. Entonces, va a servir para ir reforzando lo que vayan ahí entrando. De la psicología cultural es muy importante. Ay, ¿se está cortando? Bueno, o el eclipse o tu wifi. Puede ser. Cualquier cosa me dicen. Es muy importante el concepto de psicología popular cuando hablamos de psicología cultural. No son sinónimos. No es lo mismo decir psicología cultural y psicología popular. La psicología popular es un concepto crucial de la psicología cultural. ¿Qué es? Es todo un conjunto de descripciones de la naturaleza humana, de cómo funciona la mente, la propia, la de los demás, de cómo funcionan los seres humanos en la vida en sociedad. Son teorías populares que todas las culturas la tienen y las vamos adquiriendo a medida que vamos adquiriendo el lenguaje, de que somos niñas, que vamos aprendiendo en las interacciones de la vida social, con nuestro entorno más cercano, así se va incorporando. Son sumamente imprescindibles para la vida en sociedad porque precisamente esta descripción nos permite entender cómo se relacionan los seres humanos, cómo se comportan, qué guía sus conductas, qué se puede esperar. E incluso la psicología popular es lo que se termina cristalizando en instituciones como la justicia, cómo se piensa la educación, cómo se piensa la asistencia social, las relaciones interpersonales. Y no solo es descriptiva, esto es importante, sino que también tiene un carácter canónico. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una mera descripción, que no dice simplemente cómo son las cosas, sino cómo deberían ser las cosas, qué se debe esperar puntualmente. Esto en relación a la psicología popular. Hay un pantallazo para que puedan más o menos ubicar de qué se trata. Otro elemento conceptual muy importante en Brunner y su psicología cultural es la narración, que en el texto de Meyer aparece como relato, pero hace referencia a lo mismo. Narración o relato es lo mismo. Es central para la psicología cultural, lo define Brunner como una de las formas más universales y poderosas del discurso y la comunicación humana. Así. E incluso dice de que ya en las niñas despierta mucho interés la cuestión lingüística que tiene que ver con la acción humana y sus consecuencias a través de los cuentos, las historias, digo, que son formas narrativas precisamente, porque permiten explorar un poco ese mundo social de una forma mental por el momento, qué consecuencias tienen las acciones, aprenden algo de la interacción social también ahí.
En relación a este concepto, una característica es que son inherentemente secuencial y dramático. Es decir, el tema de que sean secuencial responde a un orden secuencial de acontecimientos. Porque bueno, si pensamos en los componentes que tiene el relato, son los siguientes. Tenemos un individuo en acción, un orden secuencial de acontecimientos, una intriga, que es lo que coloca al individuo frente a una situación problemática, excepcional, nueva, y la perspectiva del narrador, que es quien ofrece una interpretación de esa situación concreta, de esa narración. La narración y el relato es fundamental y es una herramienta fundamental para la creación de significación. Así que imaginen la centralidad que tiene este concepto. Y no solo eso, sino que es lo que permite también negociar significado. Es decir, cuando aparece una situación que se escapa de este orden canónico, ¿no? Cuando aparece algo que se escapa de cómo las cosas deberían ser y aparece la excepcionalidad, se recurre como sociedad al relato para poder interpretarlo y para poder resolver esa situación. Porque precisamente es a través de eso que se puede dar cuenta un poco del universo mental de aquel individuo que precisamente forma parte de esta excepcionalidad en la forma de resolver una situación. Yo creo que esto es lo más relevante por ahí de Brunner. Dejo abiertas las preguntas para la parte final. Así que, bueno, les saludo y le doy la palabra a Pilar. ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha algo ahí? Más o menos. ¿No? Creo que se escuchó un poquito mejor sin los aurizantes, me parece. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha mejor? Un poco mejor que antes, que con los aurizantes. Bueno, la idea de la unidad 6 también por ahí es como hacer un punteo, digamos, respecto de lo principal que tiene que ver con esta teoría que está dentro de la unidad y parece, bueno, si bien lo tenemos bastante de algún modo internalizado en la cultura universitaria nuestra, ¿no? De la facultad, el psicoanálisis, como que vemos la cara de Freud por todos lados, como que en algún punto parece que está ahí. Pero ahora nos damos cuenta de que en las teorías psicológicas, la teoría de Freud es una de las más discutidas o las más debatidas respecto de su cientificidad, respecto de, bueno, cómo es el objeto de estudio, cómo es que llegó a formularlo, hasta qué punto se puede asir, digamos, este sujeto dividido, este saber no sabido. Que por ahí son esto, ¿no? Como palabras que hemos escuchado, venimos escuchando siempre, pero cuando entramos en el detalle es difícil en realidad de dar cuenta y entenderlo también. Por ahí para una primera aproximación es como mucha la información, porque bueno, son conceptos muy abstractos que también hasta en algún punto nos parecen cercanos, pero bueno, no dejan de ser un poco ajenos. Tomando, me parece importante esto mismo también que ubicaba Franco y Ana Clara, digamos, no perder de vista el momento histórico de los desarrollos teóricos y también la biografía de los autores. En este sentido de Freud hay mucho, obviamente, pero me parece importante puntualizar en estas experiencias previas, antes del desarrollo de lo que es la teoría psicoanalítica, estrictamente como él la formula, la experiencia con Charcot y los desarrollos que él va realizando luego de recibirse como médico. Freud viene de la medicina tradicional que se brindaba en ese momento en lo que era el Imperio Austrohúngaro, digamos. Venía como, no, toda esta cabeza del positivismo, del empirismo, o sea, esa era su formación. Y él se pone de algún modo, por cuestiones de necesidad personal también, porque necesitaba conseguir trabajo, básicamente. Entonces se quería casar con Marta, entonces, bueno, como necesitaban plata para empezar a armar su vida familiar, se pone el consultorio y empieza a atender, ¿no? Lo que llegara. Él venía laburando en un laboratorio estudiando el sistema nervioso de las anguilas, bueno, cosas así muy específicas, pero no era redituable. Entonces, bueno, abre el consultorio. Empieza a atender y a escuchar
pacientes de diferentes características. Y se encuentra con pacientes que, bueno, en su mayoría mujeres, principalmente, que lo que ponen de manifiesto es que sus afecciones no tenían una causa orgánica, o sea, no se podía ubicar en el cuerpo el origen del malestar. Y ya habían visto muchos médicos y bueno, nada resultaba, y entonces, bueno, había ahí una pregunta que insistía, y bueno,